buenos días. Hemos llegado de una forma no planificada a nuestro tiempo de sustento número 40. Un número interesante, ¿no? Porque hemos venido compartiendo tantas veces ya, tantos temas, tantas palabras, no solo de sustento, sino de ánimo y de desafío para todos nosotros, que de verdad me quedo sorprendido de la abundancia y la riqueza de la palabra de Dios, que nunca se agota y que siempre está ahí para poder proveernos, darnos de comer, sostenernos en este tiempo. Así que le doy gracias a Dios, a todos ustedes también, por haber estado y seguir acompañándome en estos tiempos. Últimamente hemos venido hablando sobre nuestra fe y por qué creemos, ¿no? El día de ayer mencionamos un tema muy bonito y quizás controversial también, ¿no? Y es que creemos porque decidimos creer, ¿no? Sé que no es un tema fácil, y a veces podríamos incluso confundirlo con la fuerza de voluntad, ¿no? Y decir, bueno, entonces depende de mí. No, porque Dios te da la gracia para creer, pero tú tienes que tomar la decisión de hacerlo. Así que sí, es un tema retador definitivamente, pero vamos a seguir avanzando con nuestro tema de por qué creo. Y hoy tengo un título que quizás como tal, cuando escuchen el título, puede sonar incluso hasta medio aterrador, ¿no? Hasta podríamos creer que hay algo que no está bien en ese título, pero no es así. No es así. Y vamos a sustentarlo con la palabra de Dios. Así que el día de hoy, nuestro día número 40 de tiempo de sustento, hoy miércoles, vamos a compartir el siguiente título de por qué creo. Y yo creo porque no tengo otra opción. Yo creo porque no tengo otra opción. O sea, yo creo porque no me queda de otra, como dicen, ¿no? Y para ello quiero que me acompañen al Evangelio según Juan capítulo 6, por favor. Y antes de que me juzguen, antes de que me crucifiquen, antes de que me apedreen, gracias a Dios porque a través del internet es imposible apedrear, a menos que los comentarios apedreen. Quiero que abras tu corazón de verdad para que podamos entender esta palabra que yo sé que nos va a llevar a más en nuestro conocimiento del Señor. ¿Ya? Presta atención, por favor. Juan 6, versículos 65 en adelante. Vamos a leer 5 versículos, así que presten atención. Dice la palabra del Señor así. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Le hablaba a varias personas, ¿no? A sus discípulos sobre todo. Pero dice el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y el versículo 68 es la respuesta que yo quiero tomar para sustentar el tema que estamos hablando. Dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro le lanza una respuesta a Jesús, una respuesta atípica, porque Jesús básicamente no estaba en el negocio de negociar quién me sigue. Jesús no estaba interesado en que, oye, pero si yo te hablo bien vas a seguirme, y si te digo la verdad te vas a ofender y no me vas a seguir, entonces voy a cambiar mi discurso. Jesús no estaba en eso. Jesús tenía un mensaje claro, tenía principios y verdades fundamentales que iba a compartir, iba a predicar. Por lo tanto, él no estaba interesado en ser transigente. Él no estaba interesado en comprometer su mensaje para poder tener más multitudes que lo siguieran. Tampoco estaba en el negocio de ir y saltar a la yugular a todos y agarrarlos a bibliazos para condenarlos. No, porque él dice la palabra que vino a buscar y salvar lo que se había perdido y que él no quiere que ninguno se pierda. Entonces, el reto de Jesús era cómo predicar la verdad íntegra de la palabra de Dios y al mismo tiempo tener la gracia para poder llamar gente y tener seguidores y salvar.
Ese es nuestro reto como iglesia, ese es nuestro reto como creyentes, que podamos nosotros balancear las dos cosas, tener la gracia para compartir, pero al mismo tiempo no fluctuar y no adulterar la verdad y los principios bíblicos, sin llegar a ser ni por un lado populistas y cambiar el mensaje, ni por otro lado legalistas y fariseos sin tener ninguna persona interesada en la palabra. Esa es mi posición, al menos. Eso es lo que yo creo y ese es el reto que tú y yo tenemos, me parece. Pero cuando Jesús predica una palabra que para ellos les confronta su religiosidad, porque está hablando de que el Hijo del Hombre tiene que hacerse carne, ustedes tienen que comer al Hijo del Hombre. Para ellos era locura, quizás, sobre todo para el sistema religioso fariseo. Y muchos lo dejan, incluso los discípulos, sobre todo los de trasfondo judío, me imagino. Jesús les hace la pregunta a los demás y les dice, ¿y ustedes? O sea, yo no voy a cambiar mi mensaje por ustedes, más bien ustedes, si quieren irse, este es el momento. ¡Wow! Eso debe haber sido fuerte para Pedro, para todos, ¿no? Y Pedro le lanza una respuesta que yo creo que tú y yo tenemos que tener en cuenta para nuestro caminar diario y sobre todo para respondernos esta pregunta que estamos viendo ahora, ¿por qué creo? ¿Por qué crees? Y la respuesta de Pedro en mi lenguaje, en mi versión, fue, yo creo porque no me queda de otra. Yo creo porque, ¿a dónde más? O sea, no tengo en quién más creer, no tengo a dónde más ir, no tengo a quién más acudir. Esa fue la respuesta de Pedro, fue impactante. Le dice, ¿a quién iremos? ¿A dónde vamos a ir? Jesús, yo no tengo a dónde más ir. Ahora, aquí es donde quiero aclarar el título que estoy poniendo. Quiero que quede bastante claro lo que voy a decir ahora. Y mi posición, mi opinión personal, esto no es bíblico necesariamente, es que en realidad estrictamente en el uso, en el sentido estricto de la palabra y de la frase no tengo a dónde ir, yo no creo que Pedro no tuviera a dónde ir. Yo no pienso que tú y yo no tengamos a dónde ir. Yo pienso que Pedro sí tenía a dónde ir, pero él había hecho algo en su fe, en su caminar, en su sistema de convicción y en su corazón para creer que no tenía a dónde ir, para tener una convicción profunda de que no tenía a dónde ir. Es como decimos, quemó sus puentes. Para mí es algo así. O sea, a lo largo de su caminar cristiano, él había tomado una decisión, él había dicho, este es el camino. Y si yo tengo la posibilidad de dejar a Jesús por otro camino, mejor de una vez elimino el otro camino. Y fue quemando sus puentes para no tener la opción de volver atrás. Fue rompiendo ciertos vínculos para asegurarse de que la decisión que él tomó de seguir a Jesús sea la única. Por eso es que él, cuando responde, dice con una pregunta, ¿a quién iremos? Porque de hecho él tenía familia, tenía primos, tenía conciudadanos, compañeros pescadores. O sea, repito, en el sentido estricto de la palabra, él sí podría haber vuelto a otras actividades. Sin embargo, él estaba convencido de esto, ¿no? Yo creo que el no tener alternativa, o sea, el no tener a dónde ir, fue en Pedro el resultado de una decisión voluntaria. Él decidió cosas a lo largo de su vida que tú y yo tenemos que aprender a decidir, que fueron como candados que cerraban puertas para tener planes B. Yo puedo hablar mucho sobre esto, de verdad. Tendría mucho para hablar y me demoraría mucho. Voy a dejarlo ahí, en la parte de plan B. Pero la pregunta que yo quisiera hacerte a ti es esta, ¿no? ¿Tú tienes a dónde ir? Y si tienes a dónde ir, ¿tomarías esa decisión en caso Jesús te falle? ¿Tienes un plan B? ¿Has quemado tus puentes? De hecho, yo pienso que la respuesta de Pedro, mi respuesta al menos sería, bueno, de hecho, Señor, tengo a dónde ir, pero no quiero ir. He decidido, como dijimos ayer, no querer ir a ningún otro lugar, sino solo a ti. Así que la decisión de creer es una decisión que implica que te cierra otras posibilidades de creer en otras cosas. Y yo creo que es cuando has quemado tus puentes, es cuando entiendes, sin lugar a dudas, que la mejor decisión que pudiste haber tomado es creer en Él, en su perdón, en su amor, en su cuidado, en su fidelidad, en sus promesas, en sus misericordias, en todo lo que hemos hablado.
que sabrás entonces con certeza que tus pies están sobre la roca, una roca firme, de la cual nadie te moverá. No hay infierno, no hay escasez, no hay dolor, no hay temor, no hay nada que te pueda apartar de su amor. Pero todo porque tú decidiste creer. Tomaste la decisión consciente de creer, y no solo eso, sino que junto con eso tomaste la decisión de no tomar otros caminos, de no tener planes B, de poder decidir seguir a Jesús. Y cuando yo te pregunto, o alguien te pregunta, o Jesús mismo te pregunta, ¿y te ofendiste por esto? ¿Te incomodó que la iglesia se cierre? ¿Te incomodó esto? ¿Te incomodó lo otro? ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a acudir? ¿Cuál es tu plan B? Y es que los creyentes, conforme vamos avanzando, vamos aprendiendo algo. Y es que todas nuestras fuentes están en Jesús. Todas nuestras fuentes están en Él. Eso quiere decir que nuestros únicos recursos vienen de Él. Y si Él nos dice, ¿y si te corto esto, a dónde vas? Entonces nuestra respuesta automática será, no tengo a dónde ir. Por eso el título de este tiempo de sustento. Yo creo porque no tengo otra opción. Y no es que no la tenga, es que decidí no tenerla. Es que tomé decisiones a lo largo de mi caminar que hoy me impiden volver atrás. Por eso es que Pedro le dice, Jesús, ¿a dónde voy a ir? Él estaba convencido de que no existía un lugar a donde ir, porque él había tomado decisiones y hecho acciones que han resultado en la respuesta a esta pregunta. Y en realidad él sí creía con certeza que no tenía a dónde ir, porque él había vencido en todas esas áreas de su vida y había cerrado puertas, y él sabía que no tenía a dónde ir. Así que hazte esta pregunta y respóndete a ti mismo, Señor, ¿a quién iré? ¿A quién iré? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú me has dado lo que yo necesito. Solo en ti encuentro la verdadera vida. Que el Señor te bendiga.